Y tuvimos una pequeña discusión, si está escuchando, le mando un fuerte abrazo, no hay ningún tipo de problema, pero hablaba con esa persona con respecto a los seres humanos como ovejas. No sé si alguna vez escucharon o leyeron en la Biblia que dice, no sé, Jehová mi pastor, hace muchos ejemplos de las personas como ovejas, ¿no? Ovejas sin pastor. Bueno, si uno se pone a ver, en la Biblia hay un montón de ejemplos en los cuales habla que las personas somos ovejas y que Dios es el buen pastor, que Dios es un pastor, el pastor de las ovejas. Bueno, tuvimos una breve, no, más que breve, fue bastante larga, una larga discusión en la cual él me argumentaba que no, bueno, no me argumentó tanto que no, me decía que no, y yo le argumentaba que sí. Bueno, la cuestión que a raíz de eso, no sé si es casualidad o no, a mí me salen en mis redes sociales muchos videos, muchas fotos de animales. Yo soy mucho de seguir páginas de animales. Me salen perros con gafas, perros riendo con filtro. Y de esa manera me empezó a salir de ovejas. Y realmente son muy cancheras las ovejas, ¿ya? Me parecen muy divertidas. Así que empecé a seguir páginas de ovejas. No sé, me da ternura, me da chiste, no sé. Sigo páginas de ovejas y empecé a buscar información sobre las ovejas. Y no solamente en redes sociales con respecto a cuánto vive una oveja o cuánta lana tiene o cómo es su día a día, qué come, sino que también dije, bueno, voy a hacer mi búsqueda de qué dice la Biblia con respecto a las ovejas, qué dice la Biblia con respecto a estos animales. Así que buscando un poquito, vamos a encontrar en la Biblia que nos muestra lo siguiente, nos compara a nosotros, a los seres humanos, como ovejas, y Dios se compara a sí mismo como el pastor de esas ovejas. Vamos a Mateo 9, vamos a encontrar una de las primeras referencias que encontramos con respecto a esto. Mateo 9, 35 al 36. Vamos a leerlo ahí, por favor. Ahora lo vamos a cambiar porque le puse al 56, parecía un montón. Vamos a leerlo de Mateo 9, 35 al 36. Dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Acá una de las tantas referencias de las personas como ovejas, ¿no? Juan 10, 11, vamos a leer a continuación, dice, esto lo dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Como sabemos, luego de esto Jesús da su vida en la cruz, así que muere por nosotros, ¿no? Da su vida por las ovejas. En Juan 10, 14, ahí nomás, dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco, y doy mi vida por las ovejas. Como vemos en estos versículos que le estoy mostrando simplemente como ejemplo, él se nombró a sí mismo como el buen pastor, que tiene a sus ovejas y ellas la conocen. El buen pastor que conoce sus ovejas, las conoce tal cual, y sus ovejas lo conocen a él. Y también nombró que los que no conocen a Jesús son como ovejas sin pastor. ¿Se entiende el ejemplo? Los que Jesús es el pastor de ovejas, nosotros que lo conocemos somos sus ovejas, y los que no lo conocen son ovejas sin pastor. Pero, ¿por qué hacía la representación del ser humano como ovejas? ¿Por qué esa comparación? ¿En qué nos parecemos a las ovejas? Así que hice una investigación hablando de esto y empecé a ver características de las ovejas. Y vamos a ver que hay cierto parecido. Algunos se pueden parecer un poquito más, uno un poquito menos, pero vamos a ver lo siguiente. Miren, las características que encontré. Esto totalmente fuera de la Biblia. Dice que las ovejas tienen visión limitada. No distinguen bien la profundidad. O sea, las ovejas no ven lo que está cercano, pero no pueden ver lo que está más allá. ¿Vieron el Rey León? ¿Vieron Hakuna Matata? Ver más allá de lo que ve. No puede ver eso. O sea, ve a distancia muy corta. Además dice que les cuesta ver los agujeros, los barrancos o los peligros. Y a raíz de que no tienen una buena visión, se termina tropezando, se lastima.
Bueno, por no tener una buena visión. Además dice que son animales muy sociales, siempre necesitan estar en grupo, son asustadizas, me llamó la atención esto, el estrés las desorienta, dice que al mínimo ruido las ovejas se asustan bastante, pero me gustó esta frase, y esto, como leo buscándolo, dice que el estrés desorienta a las ovejas. Además, dice que tienen buena memoria. Dice que no tienen buena memoria espacial, o sea, de los lugares donde recorre, pero tiene una buena memoria de las caras. Dice que a sus pastores los reconoce a pesar de, no sé, lo vio acá y lo vuelve a ver en un año, se va a acordar quién era. Lo mismo tiene buena memoria para el oído. Reconoce las voces fácilmente, pero no tiene una buena memoria espacial. Son vulnerables a enfermedades. Dice que se enferman muy rápido, se lastiman, además tienen muchas bacterias. Bueno, algo que pasa mucho. Otra cosa, dice que las ovejas son dependientes. Dice que si una oveja cae y queda panza arriba, o sea, queda de esa manera, muchas veces no pueden levantarse solas, al punto de que puede morir ahogada en pocas horas. O sea, cae con la panza para arriba, de espalda, y tiene que haber alguien para levantarlo, porque si no se puede llegar a morir. A veces se levantan solas, pero muchas veces se caen y no pueden levantarse. Vamos sacando comparaciones, ¿no? Pero dice que el pastor necesita revisarlas constantemente a ver si no se cayó, si no está de espalda. Además, como les decía recién, son malas para orientarse. Dice que no tienen la capacidad, por ahí como otros animales, de regresar a casa. ¿Vieron que hay perros que salen de su casa, no sé, viven en el 8º anillo, se va hasta el parque urbano y regresa como si nada? Bueno, las ovejas no. Se van una cuadra lejos de su casa y no pueden regresar. Son malas para orientarse. Además, dice que, bueno, necesitan una guía constante, necesitan gente, en este caso el pastor de las ovejas, que las esté guiando constantemente, diciendo para dónde ir. Y algo que me llamó la atención, que no está en la diapositiva, pero lo quería remarcar. Yo tenía un concepto de que las ovejas eran animales tontos. No sé si alguno había escuchado una vez ese concepto, o soy yo nomás el único. Yo había escuchado eso, que lo decían que las ovejas son animales tontos. Pero buscando me dicen que no. Las ovejas no son tontas, sino que están diseñadas para vivir bajo cuidado. No sé si sea una buena excusa. Cuando me digan tonto le voy a decir, no, yo estoy diseñado para vivir bajo cuidado. Pero me llamó la atención eso. No son animales tontos, hablaban estas biografías de ovejas, sino que están diseñados para vivir bajo cuidado. Podemos resumirlo en que es un animal dependiente de un pastor. Porque el pastor es el que cuida las ovejas, un pastor. Y no de cualquier pastor, sino un buen pastor, uno que esté atento que no se caiga, que no esté boca abajo, boca arriba, ¿no? Que no se pierda, que no se lastime. Necesita de eso. Es una oveja, es un animal dependiente de un pastor. Y no sé si les pasó a ustedes, por lo menos a mí sí me pasó, que encontré ciertas comparaciones que son válidas entre el ser humano y las ovejas. Y algo así un poco pasa con nosotros, como veíamos en los primeros versículos, que una oveja sin pastor vive desamparada, ¿no? Decía Jesús cuando fue a predicar y vio gente que no lo conocía, esta gente son como ovejas sin pastor, viven desamparadas, viven sin rumbo. Y es así, una oveja que no tiene pastor se encuentra desorientada, tiende a lastimarse más rápido, les cuesta levantarse un poco más rápido, está vulnerable a los golpes de la vida, a rasparse, y no porque sea tonto, sino porque está diseñado para vivir bajo cuidado. Y así le pasa al ser humano. No somos tontos, creo, no somos tontos, sino que somos, no animales, somos seres que fuimos creados para estar bajo cuidado. ¿Bajo cuidado de quién? Del pastor, no del pastor Chicho, que igual hace un trabajo de pastor, obviamente, sino del pastor, del buen pastor, de Dios, del mejor de todos. Y el pastor de ovejas dice que las cuida con distintas herramientas. Usa distintas herramientas para el cuidado de las ovejas y realmente si uno se pone a ver, hay muchas cosas que las cuales podemos comparar con el trato de Dios con los seres humanos.
Pero quiero enfocarme en una herramienta que usa el pastor para el cuidado de sus ovejas, y es lo que vamos a ver en esta mañana, que es el uso del aceite. El uso del aceite. Como saben, el aceite, o para los que no saben, les comento, el aceite en la Biblia es un símbolo que se usa para representar al Espíritu Santo. El aceite es un símbolo que se usa para representar al Espíritu Santo. Cuando lo lean, normalmente se trata de eso. Es un pequeño spoiler de Café y Biblia. Vengan el jueves, no se lo pierdan. Se están aprendiendo cosas muy, muy buenas. Así que, spoiler de eso, el aceite es un símbolo de lo que es el Espíritu Santo. Pero, como les mencionaba, en esta mañana quiero hablar de cómo el pastor usa el aceite para cuidar y para tener un trato con sus ovejas. Y vamos a compararlas. Así que vamos a ver 3 razones por las cuales el pastor usa el aceite. Acompáñenme a orar antes de continuar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Te entregamos todo lo que se viene a continuación. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre en nuestras vidas. Toca nuestros corazones, Señor, y hablanos en esta mañana. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, la primera razón por la cual el pastor de ovejas usa aceite es para evitar bichos en la cabeza. Esto estamos haciendo una comparación real, ¿no? El pastor de ovejas dice que agarra, lo puse bichos así directa, pone aceite en la cabeza para evitar bichos. Para evitar bichos. ¿Por qué es esto? Dice, voy a ver si lo leo bien, hay una mosca de nariz, que es la Eustro ovis. Esta mosca de nariz dice que pone huevos en las fosas nasales, o sea, les pone huevos en las fosas nasales a las ovejas, lo que hace que esas larvas crezcan hacia adentro. Estas larvas que crecen hacia adentro, dice que causan infección, irritación extrema, y ese es un daño interno, y bueno, porque las moscas buscan poner los huevos cerca de la nariz y orejas de las ovejas también. ¿Y qué hace esto? Estas larvas que crecen. Dice que es tanto el dolor que las pone inquietas. Dice que se ponen tan ansiosos, se empiezan a desesperar del dolor, que empiezan a golpearse, empiezan a dar cabezazos a las rocas. Es tanto el dolor que tienen que empiezan a golpearse una y otra y otra y otra vez. Es como si se volvieran tontos de la desesperación, no saben qué hacer, que empiezan simplemente a golpearse la cabeza una y otra y otra y otra y otra vez. Se empiezan a lastimar, pero son porque esos bichos ya están dentro, primero de su nariz, pero eso, que primero es en el exterior, empieza a crecer en el interior de su cabeza. Está en la oreja, en la nariz, pero empieza a ingresar dentro de la cabeza de la oveja, y se empieza a lastimar. Es tanto que se desespera y empieza a lastimarse. ¿Qué hace el pastor de ovejas en esto? Dice que el pastor de ovejas va diariamente a revisarlas y ahí es donde le empieza a poner el aceite. El aceite para evitar que estas moscas puedan ingresar y sobre todo que puedan dejar los huevos, puedan dejar sus crías dentro de la oveja. Pone el aceite en su cabeza para evitar que esas moscas dejen eso en su cabeza. O sea que el aceite sirve y actúa como un repelente, sirve como un protector de la cabeza. Y de esta misma manera, ¿por qué les menciono esto? El Espíritu Santo también funciona con nosotros. El Espíritu Santo es vital para que no entren moscas en nuestra cabeza, para que los pensamientos no ingresen en nuestra cabeza y no vengan ideas que contaminan, no vengan pensamientos dañinos. ¿Cuántas veces no se puede pasar en nuestra cabeza? No sos suficiente, sos un desastre, no servís para esto. Y acusaciones que pueden venir a tu cabeza una y otra vez. No lo vas a lograr, no servís para esto. Pensamientos de tristeza, pensamientos de ansiedad, no sé, pensamientos de suicidio. ¿Cuántas cosas no pueden venir a nuestra cabeza si no tenemos esa protección, si no tenemos ese repelente que da el aceite del Espíritu Santo, que da el Espíritu Santo sobre nuestra mente? Eso es lo que hace el pastor, revisar diariamente a sus ovejas, aceite en la cabeza, para que esas moscas no creen algo
sobre nosotros. Los malos pensamientos pueden venir a nuestra vida, pero lo importante es que no creen las larvas dentro. Hay una frase, ¿no?, que decían, pueden venir las aves sobre nuestra cabeza, pero lo importante es que no hagan nido, ¿no? Bueno, algo similar. Pueden venir malos pensamientos, pero lo importante es que eso no haga nido. Y para eso es necesario del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Se está entendiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Están siguiendo? Bueno, nadie es pastor de ovejas, ya veo que no me dice, yo crío ovejas en mi casa y nada que ver, ¿no? Además, para complementarlo esto bíblicamente, podemos ver Filipenses 4 y que habla sobre esto. Y dice así, Filipenses 4 del 7 al 9, dice de la siguiente manera. Perdón, no sé que lo están buscando. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, estará con ustedes. En la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para eso tenemos que pensar en Dios, en Jesús, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dice ahí, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad y el Dios de paz estará con nosotros. Cuando nosotros tenemos a Dios y está nuestra mente en Dios, pueden venir malos pensamientos, pero el Espíritu Santo nos guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones. El Dios de paz está sobre nosotros. Cuando venga esa ansiedad, cuando venga esos malos pensamientos, el Espíritu Santo funciona como un casco sobre nosotros y nos ayuda a avanzar. Otro de los puntos por los cuales el pastor de ovejas usa aceite es para evitar que nos lastimemos, para evitar que se lastimen las ovejas. Dice que cuando los carneros entran en conflicto, el pastor les pone aceite sobre la cabeza y eso hace que al momento de chocar no se hagan daño, que al chocar resbalen, que haga algo así, ¿no? Se van a chocar, van a haber golpes entre ovejas, se van a meter cabezazos, pero con el aceite eso hace que resbale, que no se lastimen, que los golpes no dejen un daño severo sobre las ovejas, que los golpes no le destruyan la cabeza. Ahora, la representación es similar con nosotros. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, no va a evitar que venga alguien a darnos un cabezazo. Y no hablamos literal, esperemos que no. Pero va a evitar que esos golpes nos destruyan. Porque en la vida tendremos aflicciones, pero ahí es donde siempre mencionamos, tranquilos porque el Señor ya venció al mundo. Vamos a tener golpes en la vida, pero si nosotros no estamos cubiertos con el aceite que nos da Dios, con el Espíritu de Dios, esos golpes nos pueden llegar a destruir. Por eso es importante que el pastor esté con nosotros y nos ponga aceite para que estos golpes no nos lastimen tanto. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23, que habla del fruto del Espíritu. Yo busqué esto, creo que es la nueva versión internacional, no lo anoté la versión, pero me parece que es esa. Es muy conocido, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Puedes leerlo, porfa, la Reina Valera? Ahí lo... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo eso es el fruto del Espíritu, ¿no? Todo en conjunto, es el fruto del Espíritu. Entonces, poneme de vuelta al versículo.
El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, o como lo leíamos en la otra versión. Pero ¿cómo lo puedo simplificar esto? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver un pequeño video, si me pueden colaborar un ratito con las luces. Es súper corto, pero más o menos así funciona cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros y vienen los ataques. Así que cuando estén listos, muchachos, yo los sigo a ustedes pónganse de acuerdo. Muy severos en las ovejas. Por eso el pastor aplica aceite, dice que sobre la herida, para desinfectar, cicatrizar y restaurar. Yo pensaba, cuando te ponen algo para desinfectar, arde, ¿no? Más si es sobre la herida. Bueno, así funciona. Agarra el pastor, por más que le arda la cortadura, aceite, aceite. Cicatrice eso, ¿no? Que desinfecte. Pero sobre la herida de la oveja le pone para desinfectar y eso luego empieza a cicatrizar hasta que queda totalmente restaurado. Espiritualmente, hablando con la vida humana, pasa similar. El Espíritu Santo es el que tiene que empezar a trabajar sobre nuestras vidas, sobre esas heridas que tenemos, para que no se infecten. Porque esas heridas que se infectan luego terminan siendo más graves. Pero ahí es donde el Espíritu Santo empieza a orar sobre la herida. Y tiene que ser sobre la herida. Tiene que ser puntual sobre ese dolor. Porque si no, es imposible. Si me duele la mano, si me corté la mano no me va a poner en el pie, ¿no? O sea, no va a servir. Es sobre la herida. Por más que arda, ahí tiene que estar el Espíritu Santo. Y muchas veces a nosotros no va a pasar así. Que el buen pastor, que Jesús, va a querer sanar nuestras heridas, pero va a tener que poner el aceite ahí. Y va a arder, y harto, de verdad. Todos los días viene el pastor, aceite ahí. Por más que arda, pero a la larga, eso va a hacer que eso se desinfecte y podamos estar sanos. En Salmo 34, 17 al 18, en la Nueva Versión Internacional, dice: los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Vemos que el Señor está pendiente y consciente de nuestras angustias. El Señor está pendiente, está consciente de quién está lastimado y lo sana. Otro ejemplo más, Ángel, Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y venda sus heridas. Y justamente, esto seguramente era el rey David, que era un pastor de ovejas, ¿no? Así que el Señor está pendiente de cada herida que tenemos nosotros. Él venda nuestras heridas. Y para ya empezar a concluir, porque vemos acá el uso del aceite de parte del pastor sobre las ovejas, decidí buscar cómo era la aplicación, ¿no? O sea, más allá de lo que yo le estoy comentando. ¿Cómo aplica el aceite el pastor? Y dice lo siguiente: ¿qué
que lo aplica sobre la cabeza, estaba leyendo, lo aplica sobre la cabeza, alrededor de las orejas y en la nariz de la oveja. Para heridas se aplica directamente sobre la zona afectada, y esto menciona que es un trabajo manual, detallado y personal. Es un trabajo manual, detallado y personal. Y requiere que la oveja se deje tocar. Ángel, si puedes poner la pista, por favor. Esto es un trabajo manual, detallado, personal, pero requiere que la oveja se deje tocar. Vemos que, y me llamó mucho la atención eso que estaba viendo, es que hay un trabajo individual de parte. Si querés dejar la transmisión, seguime porfa en esto. Hay un trabajo individual de parte del pastor hacia la oveja. Hay un trabajo individual, como recién lo leíamos. Dice que el pastor todos los días se levanta, no sé, son 5 ovejas. A las 5 ovejas va, ¿cómo está Oscar? Le mira ahí, qué linda tu bufanda, ¿no? Le mira la cabeza, las orejas, las patas. Ah, tiene una herida, bueno, aceite sobre la pata. Ahí está, Oscar. Ah. Gabriel, ¿cómo anda? La oveja más tonta, ¿no? ¿Qué onda? Estaba boca arriba. Gabriel, te levanta. ¿Cómo andas? A ver, se fija,